Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia. Las acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico han reabierto una de las preguntas más incómodas para la democracia mexicana. ¿Hasta dónde llega la influencia del crimen organizado dentro del poder político? No se trata solo de un escándalo local. El caso golpea al partido de gobierno Morena, tensiona la relación con Estados Unidos y revive el debate sobre la verdadera capacidad del Estado para contener al narco. Hoy en Mirada Semanal analizamos qué hay detrás de este caso, qué implicaciones tiene para Morena y para el gobierno de Claudia Sheinbaum, y qué nos dice sobre el estado real de la política mexicana, porque la pregunta de fondo es inevitable. ¿Estamos ante un caso de corrupción más o ante la confirmación de un sistema penetrado por el narco? Soy Isabel Rodríguez Franco, les habla desde Sunrise, Florida, y hoy es domingo 3 de mayo de 2026. Bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, como ya hemos hecho en otras ocasiones, hemos hecho revisión de lo que ha sido, para el caso de México, el problema de siempre, como en algunos casos se reseña en la prensa, y es este tema que tiene que ver con la presión que ejerce el narco y la violencia generalizada que vive México, sobre todo relacionada con este tema tan sensible y que, bueno, ha sido un tema que ya conforme pasan los años, pues va acumulando implicaciones políticas. El caso más reciente, el caso de este gobernador de Sinaloa, pues es uno de varios que se vienen agolpando y que, bueno, obviamente tiene hondas repercusiones, no tan solo en la opinión pública, sino también en lo que hemos también visto desde Mirada Semanal, como este tema de la nueva estrategia es de defensa nacional de los Estados Unidos, en el que pone pues la lucha contra el narco como un tema central, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco verlo desde esa perspectiva, ¿no? Más allá de ver el anécdota, los detalles, porque obviamente todos estos aspectos todavía siguen siendo parte de una investigación judicial. eh, hay implicaciones que obviamente hay los sospechosos habituales, ¿no? Pero más allá de eso, pues yo quisiera un poco aprovechar como lo hemos hecho en otros episodios de Mirada Semanal sobre este tema, que obviamente no es restrictivo a México. También está el caso del Ecuador, está el Sí. caso también del sur del Brasil, entre otros casos que tienen, lamentablemente, pues ha tenido una impronta en la vida pública, en la vida política de América Latina. Pero particularmente, ¿cómo miras tú esta dinámica a la luz, pues también de este 2026 en el que el hemisferio pues ya tiene otra pauta de relación? Adelante. ¿Sabes? Yo creo que ese es el marco apropiado para esta conversación, porque fíjate que aquí se ha visto esta noticia, lamentablemente, ¿no? Como algo como lógico, ¿no? No hay, quizás no causa sorpresa. Esa es mi lectura. Aquí eso no causa sorpresa. ¿Por qué? Bueno, aquí Juan Orlando Hernández fue juzgado por narcotráfico e indultado por el actual presidente, ¿no? Un expresidente asociado con este tipo de actividades ilícitas, eh, condenado a 40, creo que eran más de 45 años de prisión. O sea, eso no es poca cosa. De manera que yo entiendo, lo interpreto como que, no, este es otro político latinoamericano que está metido en el negocio, ¿no? Esa fue mi lectura de las reacciones de aquí. Pero si uno lo ve desde fuera, esto es gravísimo porque este es un gobernador, este no es un ex gobernador como fue el caso de Ramírez, de Hernández, que ya era ex presidente, ¿no? Este es un gobernador, él está al frente de un cargo de elección popular, ¿no? Y no es él solo, sino que hay otros que forman parte no solamente de Morena, ¿no? Sino del gobierno. Y eso debería encender las alarmas, que por supuesto en México entendemos de manera
lógica que están preocupados por, la presidenta decía, la injerencia, el intervencionismo. Pero es lo que tú dices, Xavi, eso fue lo que Trump anunció en su estrategia de defensa, que el narcotráfico era un enemigo y que él iba a hacer, y lo ha dicho, que él es capaz de mandar Y lo ha tropas hecho, a... ha hecho interdicciones, ha hecho, digamos, operaciones extrajudiciales, y claro, obviamente es parte de su agenda ya de los hechos, ¿no? Y él ha dicho que va inclusive, es decir, él propone, una medida es intervenir dada la inercia o incapacidad del gobierno mexicano y de sus Fuerzas Armadas. Entonces, eso es lo que yo creo que debería ser, más allá porque también hay que entender cómo ha caído esto, no solamente en el plano que conocemos de el intervencionismo. Más allá de eso es el tema de cómo Sheinbaum va a manejar esta situación, porque ella está entre la espada y la pared, ella tiene que renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y Trump no sabemos si lo está haciendo con esa intención de ponerle presión para la negociación, pero en todo caso eso está ahí, ¿no? Claro, por Y supuesto. así como ha jugado con los aranceles, esto también es parte de esa dinámica más allá de la estrategia de seguridad nacional y todo el tema del corolario, es eso, ¿no? Que lo que Claro. quiere es control y dominación. Totalmente, y en ese sentido, por supuesto, no podemos perder de vista que hablamos de un problema real. O sea, en los últimos, desde el 2025, 2026, se reportan aproximadamente 10 casos de, solamente para ponerle un poquito de documentación a la conversación, pues, o sea, recordemos, por lo menos en el 2025 está el caso, por ejemplo, de Carlos Manso, de Uruapan, en Michoacán, Yesenia Lara, Mario Hernández, Lilia Gema García, Salvador Bastidas, Marta Mendoza, Jimena Guzmán, y el caso en Ciudad de México. También reportamos aquí en Mirada Semanal el caso de Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, asesinada desde 2024. Que aquí coloco el link cuando hicimos esa evaluación, ¿no? Y eso, y sobre todo, y para eso me gustaría también tu apreciación, Manolo, ¿qué impacto? El impacto sostenido y pertinaz que tiene en la dinámica política, no tan solo en términos de opinión pública, ¿no? Y en tema de candidaturas y tal, sino es que es esa sospecha sostenida de la ciudadanía de que, bueno, es que también el partido Morena está vinculado en esto, ¿hasta qué punto, no? Porque, claro, se concentran en zonas, por ejemplo, el caso de Monterrey, el caso de Guerrero, el caso también particular de Chiapas, ¿no? Son regiones también distantes a los centros poblados, pues, y que de alguna manera, pues, entra dentro de esa idea de que, bueno, el Estado ausente, ¿no? Que Bueno, tan característico es de otros episodios, ¿no? En otros países. ¿Cómo miras tú esta dinámica, Manolo? bueno, me has recordado tú cuando has dicho esta última frase del estado ausente. Bueno, aquí sabemos que hay, desde la perspectiva siempre, evidentemente, de la oferta, hay dos escenarios. Uno es el que acabas de decir, que me retrotrae, pues, evidentemente, al gran Guillermo O'Donnell, cuando hablaba de recordar de las zonas grises, ¿no? Esas zonas en las que el Estado no llegaba, en la que había formas vicarias de gestionar los conflictos, de gestionar la autoridad, etcétera. Y es en este espacio donde precisamente, pues claro, surge un cultivo para lo ilícito, ¿no? Sea la minería ilegal o sea en este caso cualquier tipo de narcóticos, ¿no? Entonces, esta es una primera cuestión, tiene que ver con la Y débil fíjate, Manolo, construcción de... sí, y disculpa Sí, que te interrumpa, pero fíjate que también a propósito de lo que estás diciendo, es que hay datos que son reveladores, que es que, por ejemplo, el 92% de estos asesinatos con características políticas ocurren a nivel local. Ahí claro, exacto, precisamente sí, donde sí. nadie nos ve, Es- ¿no? Exacto, ¿no? Y claro, tenemos que tener en cuenta que el espacio, que la geografía latinoamericana es muy propensa, facilita esto, ¿no? Porque estamos hablando de lugares muy despoblados, de lugares alejados, de lugares poco comunicados o mal comunicados, y entonces ahí se da el caldo de cultivo perfecto para esto, ¿no? Para lo ilícito, para lo que no está bajo control del Estado, ¿no? Ahora bien, no es que el Estado sea
el gran leviatán perfecto que soluciona los problemas. No, 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 porque en gran medida también, y este es el caso de lo que ha empezado desarrollando María Isabel, claro, es la convivencia con poderes del Estado que tienen que ver con el ejercicio de la autoridad, ¿no? Este es el caso ahora mismo del gobernador de Sinaloa, pero también ella citó perfectamente el caso de Juan Orlando Pérez. Recordemos, en Honduras, y que hablamos en un programa especial dedicado a él, que por cierto, esta semana ha visto la luz una investigación de cómo este hombre consiguió su indulto gracias a una conspiración perfectamente orquestada entre la Casa Blanca, Netanyahu y otros poderes en el ámbito hondureño para ahora asegurar su vuelta, su blanqueo en la política hondureña y ahora tener una capacidad Honduras de facilitar una base militar norteamericana y demás, ¿no? Es decir, es la convivencia con poderes del Estado, sea el poder de la federación, de un estado como es Sinaloa, pero también, no olvidemos, es el poder de los legisladores, ¿no? Ahí están perfectamente definidas bancadas en distintos congresos de América Latina, que se sabe que es la bancada, lo mismo que hay, yo que sé, la bancada de los evangélicos, pues hay la Claro, bancada de los narcos, ¿no? Y que claro, han sido financiados sus campañas electorales por dinero del narcotráfico. Y esto también lo podemos vincular con los procesos electorales, con la legislación electoral y con todo el auge de las candidaturas independientes. Es decir, se satanizó a los partidos políticos como que eran unas máquinas que imponían todo, entonces se dio la posibilidad de que los candidatos fueran por libre y estos candidatos buscaron financiar sus campañas y claro, el dinero más sencillo es dinero del narcotráfico. Y ojo, y no nos olvidemos, poderes de los militares, ¿no? Aquí claro. es bien sabido en Panamá el papel que jugó Noriega como gran amigo de Pablo Escobar, ¿no? Y que él le daba pues el seguro que era controlar, por supuesto, pues aeropuertos, controlar infraestructura para que el narcotráfico tuviera a Panamá un perfecto portaaviones para llegar a donde fuera, ¿no? Claro, Entonces, quiero decirte que los escenarios desde la oferta son variopintos y que se entrelazan, por un lado, con intereses del poder y, por otro lado, con vacíos del poder, ¿no? claro, claro, y que precisamente en esos vacíos es donde también se persisten o se enganchan, ¿no? Estos problemas no resueltos, como entre otras cosas está el tema también del tráfico de personas, toda esta Claro. también esta dinámica tan lacerante y nunca, mejor dicho, ¿no? De norte a sur y de sur a norte, pues en estas dinámicas en lo que precisamente alimenta también, y no es circunstancial, pues, y no O es sea, la accidental. idea del contrabando, la idea de lo ilícito es algo muy viejo, ¿no? Claro, Quizás aquí en la variable que a lo mejor, vamos, yo desde luego no me atrevo a abordarla porque no soy para nada experto en esto, es la variable desde el otro lado, es decir, la variable de la demanda. ¿Qué ocurre cuando, y entendedme el sentido en el que lo digo, este tipo de consumo se democratiza? ¿No? No me gusta usar la sí, sí, palabra en esos términos, pero exacto, nos tiene entendemos otra muy claro. Es connotación, decir, claro, llega a todo el mundo. Es decir, que de pronto tú tienes un mercado de millones de personas, ¿no? Entonces, claro. claro, eso es muy distinto a, yo que sé, al contrabando tradicional pues, o antes me he dicho de la minería, ¿no? Eso es muy distinto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba también, recordad, antiguamente, pues yo que sé, en España yo lo vivía de joven con el contrabando que había con la frontera portuguesa a propósito del tabaco o del café, por ejemplo, Ujú, ¿no? sí. Claro, claro, y en ese sentido, por supuesto, vemos y los datos son los que son, ¿no? Y por eso es que, claro, también, y me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, porque, claro, vemos también a una Claudia Sheinbaum que, como bien comentabas, está entre la espada y la pared, ¿no? Y sobre todo considerando que ella tiene muy claro el carácter transaccional del vecino del norte, ¿no? El que utiliza todos estos elementos como mecanismos de presión
Y que claro, evidentemente es inocultable que, bueno, México tiene un ranking, bueno, de hecho, viendo los datos, ¿no? O sea, a nivel de conflictividad está dentro del número 4 en términos de peligrosidad después de lugares como Siria o Myanmar, ¿no? Y claro, evidentemente a nivel latinoamericano, hablar de México es hablar también de un vasto territorio, ¿no? Con mucha con Heterogeneidad. una presencia muy fuerte también en el sur de los Estados Unidos. Y en ese sentido, Marisabel, viendo ya el segundo semestre de 2026, que estamos hablando de que vivimos en un año electoral en Estados Unidos, año preelectoral En para México. México, ¿cómo miras tú particularmente esta dinámica, también vista en esa perspectiva electoral? Porque claro, es innegable también que esto afecta, erosiona, aunque no tanto, pero sí erosiona la base electoral de la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Es que yo creo que esa es la preocupación a la que algunos están apuntando, ¿no? Que por una parte es un problema para ella en la relación geopolítica y eso implica no solamente el Tratado de Libre Comercio, el tema de los aranceles, que es un tema no resuelto porque eso va a ser siempre la amenaza que va a utilizar Trump, esa es su estrategia. Vemos lo que resultó de la visita del rey de Inglaterra, le eliminaron los aranceles al whisky. Entonces, esa es la dinámica en la que se encuentra la región en este momento y Sheinbaum está consciente de eso. Pero a lo que tú apuntas y es lo que yo creo que tiene más preocupados no solamente a los oficialistas, ¿no? Em, y es qué tanto puede hacer Sheinbaum para evitar que esto se multiplique, porque este es un gobernador, pero entiendo que también está un procurador entre los acusados, un alcalde. El riesgo que hay es que esto se convierta en algo como lo que pasó en Colombia, y entonces la propia coalición en el poder, porque no es Morena, pero dentro de Morena hay una diversidad de actores políticos que fueron conquistados y cooptados por López Obrador. Esto puede erosionar la base del partido, o al menos en algunos niveles de la jerarquía, y no solamente compromete las elecciones del año que viene, sino que compromete lo que resta del periodo de Sheinbaum y a futuro para una elección presidencial. El hecho de que se esté asociando a Morena, porque eso es inevitable y eso lo está aprovechando la oposición, que se asocia a Morena con este tipo de actividades, porque ¿qué va a hacer Sheinbaum? ¿Va a entregar al gobernador? Eso es arriesgado, sumamente arriesgado para ella. Así tenga todos los elementos y hay algo muy grave. Creo que fue la ministra de Exteriores. Ella dijo que ella recibió la solicitud y que ellos van a proceder con todos los mecanismos formales institucionales, pero que ahí no hay ninguna evidencia de que él haya cometido un delito. ¿Cómo ella se atreve a decir eso a priori si no hay ninguna investigación, lo que está recibiendo la solicitud? Ahí hay un elemento que no solamente lo va a explotar la oposición, eso es grave y compromete la propia gestión de Sheinbaum. Me parece eso y no he visto que nadie lo señale. Quedó ahí perdido en el reportaje. Pero a mí me parece que eso es sumamente serio. Que la Cancillería, o en este caso la persona que se supone que está recibiendo la denuncia, haga ese tipo de comentarios. A mí me pareció Sí, y eso totalmente terrible. tiene mucho sentido porque también hemos visto, y esto es una de las cosas que, bueno, aprovechando también estos programas que nosotros realizamos, pues siempre tratamos de enfatizar en la importancia de la profesionalización también de los cuadros en los partidos políticos, ¿no? De la gestión pública, de la acción de gobierno, ¿no? En la probidad Perdón, de los Xavi, políticos, ¿no? Y, ajá, perdón, sí, Xavi, no sí, era la sí, canciller, fue la Fiscalía General de México. Cuando recibe la solicitud, fue el vicefiscal que dice que ellos van a investigar, pero dice que solo se puede aprobar la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, pero admitió que la solicitud de Washington no se acompaña de elementos probatorios suficientes. Ese es el vicefiscal que está diciendo eso, no claro. la Cancillería ni nada Claro. de eso. Y que Pero quería aparte esto aclarar eso. tiene además cierta, como dices tú, también tiene cierta guasa, ¿no? En la opinión pública y para la oposición, porque claro,
Estamos hablando de que México hace muy poco hizo una reforma judicial, incorporó dentro de la lisa política algo tan sensible, sobre todo por la complejidad del tema del funcionamiento burocrático de la Administración de Justicia, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco un comentario con respecto a esto, porque claro, ¿hasta qué punto esa línea de acción de la Cuarta Transformación? ¿Qué sentido ha tenido en términos de resolver un tema tan sensible, ¿no? Y sobre todo, considerando la importancia que ha tenido y el contraste que tiene con el funcionamiento de los sistemas de justicia en otros países de América Latina, ¿no? Mira, tenemos que volver a, bueno, a ese maridaje de la política con la sociología, a esa necesidad de mirar a ver qué es lo que está pasando en la sociedad, cuáles son las formas de relacionarse, cuáles son las formas de pasar el ocio, de pasar el tiempo libre, cuáles son las formas de comunicarse, cuáles son los hábitos de consumo. Todo eso tenemos que incorporarlo en un esquema en el que, por un lado, en un esquema mental en el que, por un lado, tenemos esa institución tan importante, tan fundamental en los últimos 200 años de nuestra historia, que es el Estado-Nación, que tiene los problemas que estáis indicando y que uno de los problemas, y que hemos visto en la anterior sesión vamos, no en la anterior sesión, en mi toma de la palabra anterior, a propósito de cómo se vincula todo esto con poderes del Estado a nivel local, a nivel legislativo, etcétera. Y aquí tenemos un quebranto muy serio en el ámbito social, como yo he dicho también antes cuando me he referido a la variable del consumo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que la sociedad está consumiendo? ¿Qué es lo que la sociedad está demandando? Y cómo esto llega a un momento en que se convierte en algo absolutamente imparable, porque el mercado es tan importante, el mercado es tan jugoso, que es muy difícil, como diría el viejo dicho, ponerle puertas al campo, ¿no? Es muy, 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 muy difícil, ¿no? Y entonces, porque es un tema que además también lo podemos vincular a la salud pública, a propósito de lo que se dice, bueno, hay que liberalizar, ¿no? Que como la gran solución. No es tan sencillo, ¿no? Porque es un problema que se puede situar también en este ámbito. Entonces, es en ese sentido en el que creo que el problema, como siempre nos ocurre, es más complejo, es sistémico, está muy vinculado con esa sociedad líquida a la que nos hemos referido, con esa sociedad individualista, donde ya no se trata de que la persona que consume estupefacientes es un marginal, etcétera. No, es algo perfectamente introducido, ya digo, en esta sociedad distinta, ¿no? Una sociedad tremendamente egoísta, tremendamente solitaria y demás. Entonces, en esa perspectiva debemos incorporar lo institucional y ver cómo pues, las cosas no Claro. resultan tan funcionales, digamos, Claro, ¿no? no, no, y totalmente de acuerdo. Y fíjate que es interesante también esta perspectiva que en su momento también se ha dado, porque esta discusión obviamente no es restrictiva a México y que en la medida también de que la salud institucional, la salud democrática mexicana también le importa a Centroamérica, también le importa, debería importarle al Caribe. O sea, de alguna manera, pues, si las redes del narcotráfico no tuviesen tanta carta blanca, en México quizás habrían menos incentivos, o sea, esto es algo sistémico también verlo desde el punto de vista, como lo hemos dicho tantas veces aquí, verlo sobre todo, vislumbrarlo en el sentido también de cooperación, coordinación, de integración, de coordinación también de policías, de coordinación de muchos aspectos y de experiencias también de éxito que han tenido en otras partes donde este flagelo está presente, ¿no? Y que esa manera, yo entiendo pues cuando se hace ese alegato a que, bueno, no haya tanta injerencia internacional, eso tiene un sentido, pero de alguna manera hace falta cierta injerencia para coordinarnos, ¿no? Para Ya, entendernos, pero a pesar de Xavi, nuestras dificultades, Xavi, ¿no? yo antes he puesto el ejemplo
del contrabando del tabaco, ¿no? ¿Por qué el tabaco fue objeto de contrabando? Bueno, pues porque en un determinado momento, recordemos el término, los estancos eran Ujú. el monopolio de la venta de tabaco por parte del Estado. Sí. Claro, Pero sí, sí. esto se subvirtió a través de otro tipo de contrato cuando el tabaco era de consumo absolutamente masivo. Claro, claro, y en ese sentido, pues por eso es que es tan importante todos estos aspectos y sobre todo esa coordinación, ¿no? Internacional. Y en ese sentido, bueno, estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando estos acontecimientos, sobre todo las implicaciones que puedan llegar a tener. Obviamente es una gran interrogante en el aire, ¿no? ¿Cuál podría ser los próximos pasos, por lo menos a nivel de la Administración de Justicia también aquí en Estados Unidos con respecto a este petitorio? Y que de alguna manera pues hay que ver un poco cómo sigue esta dinámica también en el Medio Oriente, ¿no? Que esto no está desvinculado para nada de esta estrategia en el Golfo Pérsico, pero bueno, estaremos muy atentos a cómo se desarrollan las cosas en nuestra región y nos encontraremos aquí en Mirada Semanal el próximo domingo. Sí, porque en el Próximo Oriente es un problema más serio, ¿no? Más de sangre, ¿no? Sí. De sangre y de vidas, y de No, Y de vidas más humanas. difícil el no, pronóstico, ¿no? sí, 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 exacto, exacto. Ahí todos los días tenemos un escenario que, bueno, sí, sí, sí. Totalmente. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos el próximo domingo. Venga, hasta gracias. entonces. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.